Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ramos Borquezuli y el de mi compañera es Anchundia Menoscal Evelyn Yarixa. Bueno, vamos a hablar sobre las SPSS. Sabemos que este es un formato que ofrece el IBM para un análisis completo. Es el acrónimo de Producto de Estadística y Solución de Servicio. Existen otros productos diferentes en la suite. Cada uno de ellos ofrece sus propias características únicas. SPSS es un software popular entre los usuarios de Windows. Es utilizado para realizar la captura y análisis de datos, para crear tablas y gráficas con data compleja. Es conocido por su capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos y es capaz de llevar a cabo análisis de textos entre formatos. Una de sus características es que se utiliza para una amplia gama de análisis estadísticos, como las estadísticas descriptivas, por ejemplo, medias, frecuencias, las estadísticas bivariados, por ejemplo, análisis de varianza, prueba, etcétera. Regresión, el análisis de factores y la representación gráfica de los datos. Aunque originalmente fue diseñado y nombrado para las ciencias sociales, pueden ser utilizados para muchos tipos de conjuntos de datos experimentales o de observación, incluyendo las ciencias ambientales y ecológicas. Las SPSS, la base de software estadístico, incluye estadísticas descriptivas como la tabulación y frecuencia de cruce, estadísticos de dos variables, además pruebas de ANOVA y recolección y correlación. Es posible realizar recopilación de datos, crear estadísticas, análisis de decisiones de gestión y mucho más. Uno de sus análisis es crear y distribuir una encuesta Question, utilizando Question Pro. A continuación, también exporta fácilmente los resultados en la misma SPSS para el análisis avanzado. Bueno, a continuación mi compañera que nos va a explicar las funciones. Las funciones en la estadística avanzada. El programa SPS ofrece en estadística avanzada además muchas funciones estadísticas básicas, incluyendo la tabulación cruzada de frecuencias y estadística en variables dobles, como pruebas de T y AINOVA, lineal y modelos de no lineales. El programa SPS ofrece una estadística avanzada, además de muchas funciones estadísticas básicas, incluyendo la tabulación de cruzadas y los modelos no lineales y lineales. En Modeler, el programa Modeler te ayuda a distribuir los modelos predictivos, así como validarlos usando técnicas estadísticas más avanzadas. El análisis de texto. Si la mayoría de las encuestas tienen principalmente una respuesta de texto, puedes hacer uso también de un software de análisis de texto para obtener alguna información útil para el análisis de texto. En diseño de visualización, puedes tener una visualización de datos y crear fácilmente una amplia variedad de efectos visuales tales como gráficos, cajas radiales y gráficos de densidad. ¿Cómo funciona el SPS? La vista principal de los datos del SPS es similar a una hoja de cálculo, en sentido en que hay celdas para almacenar datos organizadas en variables como filas y en casos como columnas. Los datos pueden ser introducidos o importados manualmente desde una hoja de cálculo, un archivo de texto o otro formato de archivo, donde difieren las hojas de cálculo más familiares. Es que el análisis no se hace en la hoja de cálculo en sí, sino mediante comandos que en los menús desplegables el usuario selecciona la prueba estadística y la salida se produce en una nueva ventaja. Una vez que pruebas este
esta hoja o los gráficos estadísticos que hayan sido especialmente por el usuario. SPS proporciona resultados completos como por ejemplo, el resultado de una prueba estadística. A menudo incluirá no solo la estadística de prueba y el valor P, sino también N, que sería número de casos. Los resultados estadísticamente significativos suelen estar marcados con un asterisco. Y los gráficos producidos son similares, pero claro, son claros y pueden resumir las principales estadísticas como un histograma. También pueden mostrar la N y en la media aritmética y en la desviación estándar. Ahora les voy a hablar sobre las ventajas. Bueno, las ventajas del SPS. La primera ventaja es que facilita los archivos de datos en una forma estructurada. La segunda, organiza bases de datos que se pueden ser analizadas como diversas o técnicas estadísticas. La tercera es transforma un banco de datos. Transforma un banco de datos creado en Microsoft Excel en una base de datos. La cuarta es la variedad del análisis. La variedad del análisis incluido es amplia. La quinta es capaz de manejar ficheros de datos hasta más de 3000 variables con cualquier tamaño de casos. El análisis de datos es básico, como pueden ser análisis avanzados. Reporte descriptivo del proyecto. Características de la edad, intereses, ingresos familiares, lugares de origen, etc. Se comparan de dos o más grupos con respecto a las diversas variables. Calcular nuevas formas de variables a partir de las existentes. También una de las ventajas es que permite infiltrar casos y también permite modificar la variable. Ahora les voy a hablar sobre las desventajas. La primera desventaja es que si el usuario no tiene experiencia previa utilizando el SPS, sus conocimientos de estadística no están tan actualizados, es difícil las opciones en las que vas a seleccionar. Ya, la segunda, la mayoría de reportes de resultados contienen un nivel excesivo de la información que muchas veces confunde al usuario. La tercera, posee una gran cantidad de información de forma automática que distrae al usuario. Y la cuarta desventaja es el costo de su licencia, que el costo de su licencia desafortunadamente está fuera del alcance de la mayoría de los usuarios. Y la obtención de copias no es posible, ya que a muchos no se le hace fácil ni en absoluto para ninguno poder manejar el SPS. Gracias.